Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Yo soy Brenda Jasso y hoy estoy muy contenta porque voy a platicar con un hidalguense que a pesar de las adversidades se sobrepone y busca el bien común. Ingeniero Benjamín Rico Moreno, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Brenda por darme esta oportunidad de comunicarme con todas las y todos los pachuqueños. No, al contrario, muchísimas gracias por el tiempo que al final yo busco conocerlo más, porque lo vemos por todos lados del estado, dejando su granito de arena con diversas acciones, pero quisiera conocer a esa persona. Entonces, ¿qué mejor que comenzar con esta pregunta? ¿Quién es Benjamín Rico Moreno? Bueno, Benjamín Rico es una persona, un hombre que nace en los Veros Altos de Pachuca. Provengo de una familia humilde, de- compuesta por 9 hermanos, una madre y un padre que son producto de la generación del esfuerzo y que a través de los años nos inculcaron esa misma cultura del esfuerzo, de trabajar siempre ante la adversidad y sacar lo mejor de nosotros cuando ésta se presenta. Es una persona que ama profundamente Pachuca, soy un pachuqueño de corazón y conozco perfectamente todos los barrios y colonias de Pachuca, y los que tuvimos la oportunidad de nacer ahí, sabíamos cuál era nuestro destino. Era un destino no muy grato para los que nacíamos ahí. Y entonces mi mamá tuvo pues, la inteligencia, el compromiso de impulsarnos para salir adelante. Por eso es que yo me he formado en la cultura del esfuerzo y sé que ante la adversidad se puede estar convirtiendo en una oportunidad siempre y cuando sea una perseverante. Totalmente, las adversidades al final se convierten también en aprendizaje y uno es el resultado de todas esas experiencias. Por eso yo quisiera recordar su infancia. ¿Cómo recuerda esos momentos cuando era pequeño, dónde estudiaba y a qué jugaba? Eh, pues fue una niñez pues llena de carencias materiales, pero, pero con mucho cariño y mucha atención por parte de mis papás y de mis hermanas mayores. Crecimos ahí en los barrios altos, en la calle de la Cerrada de Bravo, a 2, 3 cuadras del reloj. Y por cierto, recuerdo mucho que quienes vivíamos ahí, pues nacimos y soñamos con las campanadas del reloj. Todas las noches se escuchaba el sonido de las campanas del reloj, tocando el cuarto, tocando la media hora, tocando el cuarto para la hora, y después sonaba la hora. Y escuchaba uno, dos, tres, ay, las 3 de la mañana y todavía sigo despierto. Y pues todos teníamos prácticamente una, un nivel económico parecido. O sea, vivíamos en casas donde prácticamente eran vecindades, vivían 8 o 9 familias en cada vecindad. Y utilizábamos el patio y las calles para jugar fútbol, por cierto, lo recordaba hace días. Para nosotros jugar este deporte que me apasiona mucho, el fútbol, nuestras porterías eran 2 piedritas y ahí teníamos que meter el balón. Pero fue muy bonita la niñez, muy bonita mi niñez, y reconocer y recordar que no había televisión, por cierto, solamente un vecino tenía una televisión y nos organizábamos todos para ir a ver la televisión. Nos cobraban 20 centavos, por cierto, para ir a ver la televisión. Y esa situación pues, nos hermanaba como vecinos, como gente que vivía en esos barrios, en esas calles, y que en aquella época yo recuerdo que éramos muy celosos de las calles, muy hermandados nosotros, y cuando entraba una gente extraña, pues luego la identificamos, y eso le daba mucha seguridad a las calles. Por ello yo siempre, de ahí aprendí que era muy importante que la gente esté unida. Y la unidad no solamente nos da la fortaleza para salir adelante, sino también nos da la posibilidad de cuidarnos entre nosotros mismos, no solamente en nuestros bienes materiales, sino también en nuestras personas. La familia iba más allá de la puerta de la casa, sino que al final de cuentas todos eran una familia. Así es, y nos convertíamos prácticamente en una familia, porque no solamente disfrutábamos los juegos de la calle o en el patio de la vecindad, sino que prácticamente todos íbamos a la misma escuela, la escuela Justo Sierra, que estaba como a 3, 4 cuadras de donde hoy comento que vivía, en la Cerrada de Bravo, y pasábamos por lo que es el inicio de la calle Guerrero.
hay una placita que se llama la Plaza de Doria, la escuela Justo Sierra, pues donde asistíamos pues toda la gente de los barrios, los hijos de los mineros, los que vivíamos de esta parte acá de la vecindad. Los jóvenes, en esa época está la Casa del Varón, hay mucha gente muchos niños en aquella época que asistían también a la misma escuela. Y ahí es donde empezamos a aprender nuestras primeras letras, nuestras primeras experiencias académicas que nos dieron la posibilidad de seguir estudiando y salir adelante. Claro, al final de cuentas la escuela es importante y sí se suman distintas experiencias, pero también deja mucho conocimiento. ¿Qué tal era para la escuela en ese entonces? A ver, la verdad era bueno para la escuela, ¿eh? Mira, déjame compartirte. Desde aquella época ya había gente becada. O sea, había becas. Había becas para la gente que tenía un buen promedio académico, pero que además tenía que tener una buena conducta. O sea, la cartita esa de buena conducta era importante para retener nuestras becas. Y también había alimentos para los niños. Yo me acuerdo que llegaba temprano, digo temprano porque yo iba en la tarde, ahora que me acuerdo. Yo iba en la tarde y nos daban un juguito, un sándwich, una frutita. O sea, todas esas cosas que hoy se comenta que son nuevas, no son nuevas, ¿eh? Ya existían. O sea, ya existían en las escuelas, pero ahí era de quien quería. Quien quisiera llevar ahí sus 20 centavos, que nos costaba 20 centavos el desayuno o la comida, y teníamos esa oportunidad. Y si bien es cierto que aprendimos mucho en las escuelas para tener una fortaleza académica para salir adelante, yo debo reconocer que mi mamá, mi papá, pero fundamentalmente mi mamá nos impulsó mucho a estudiar, a estudiar. Ella decía, no quiero esto para ustedes, tienen que seguir estudiando. Y hoy reconozco todo lo que hizo mi mamá por nosotros. Ella se despojaba de cosas que pudiera comprarse para ella, para aportarlos a nosotros. Y cuento mucho una anécdota. Alguna vez le avisaron a mi mamá que venía el ingeniero a ver lo de la pavimentación de la calle, porque era increíble que a 3 cuadras del reloj nuestra calle no estaba pavimentada, como muchas otras calles. Y le pidieron a mi mamá 20 pesos para pagarle la comida al ingeniero que iba a ver lo de la calle, que se iba a pavimentar. Y mi mamá se despojó de 20 pesos, que era para la comida de nosotros del día. Pero mi mamá estaba convencida que era muy importante que nosotros tuviéramos otras condiciones para poder desarrollar el agua, el drenaje, y aspiraba para la pavimentación. Tú no sabes la alegría que nos dio cuando llegó el alumbrado público a la calle. O sea, haz de cuenta que se nos iluminó el mundo. Era otro mundo, ver las lámparas prendidas, fue fiesta para todos nosotros, entre adultos y niños ahí convivimos mucho en ese día que llegó el alumbrado a la calle. Y hablo de una calle que estaba a 3 cuadras de reloj, pero yo recuerdo mucho a mi mamá y los papás de aquella época, cómo impulsaban las ganas y el deseo de que sus hijos tuvieran mejores oportunidades de desarrollo, mejores condiciones de vida que lo que ellos tuvieron. Aprendí algo, que los valores de la vida se aprenden en la casa. Mi mamá nos inculcó 3 valores, que hoy trato todos los días de que sean el marco de referencia y mi ruta de vida. La honestidad, la lealtad y el agradecimiento. Son 3 valores que mi mamá, a mí en lo particular me marcó y trato todos los días de esa lectura, de esa herencia que me dio mi mamá, de este tipo de valores que hoy los aplico no solamente en mí, sino trato de impulsárselos también a mis hijos. Qué importantes valores y al final de cuentas una mamá es un pilar en una vida de cualquier persona y qué bonito que siempre estuvo presente con todas estas enseñanzas. Y yo quisiera conocer un poco más justamente de ella, de regresando en esta infancia al momento que llegaba a su casa, ¿qué es lo que normalmente, a qué se dedicaba su mamá? Mi mamá pues, era como todas las mamás de aquella época, era una señora dedicada 100% a su casa. Mi papá trabajaba en una empresa que era constructora, pero se desaparecía durante muchos meses porque antes el irse a hacer una carretera o hacer una obra a la sierra era irse a desaparecer 2, 3, 4, 5, 6 meses, que era el tiempo que tardábamos para ver a mi papá. Y mi mamá pues, se quedaba al frente de nosotros y le llegaba el dinero, me acuerdo muy bien, por
le llaman un giro telegráfico. O sea, no había manera, no había depósitos, ¿no? Llegaba el giro y mi mamá se iba a cambiarla. Pero mi mamá no se quedó nunca cruzados de brazos. Ella también aportó de manera muy importante al gasto familiar. Ella lavaba ropa para poder sostenernos e impulsarnos. Éramos 9 hermanos, hermanas y hermanos. Cosía, hacía ropa para la gente que le llevaba su tela y ella les trazaba y les hacía pues, un pantalón, un vestido, una blusa. Mi mamá era muy buena cocinera y luego la contrataban para, pues para hacer la comida a las fiestas de la gente que sabía que cocinaba muy bien. Yo con el tiempo le decía, no eras cocinera, eras chef. y todas esas cosas, fíjate, eran escondidas de mi papá. No le gustaba. Eran situaciones de aquella época, un hombre que decía, pues yo pongo el dinero y hasta ahí se queda y la señora tiene que estar en la casa. Mi mamá siempre tuvo esa inquietud de aportarle a la casa y su sueño de ella era algún día tener una tiendita, que con los años lo logró, tener su tienda, ya sin necesidad de tener su tienda, pero ella quería tener su tienda. Y sus hijos, que por fortuna la vida nos dio la oportunidad de poderle cristalizar muchos de sus sueños. La gastronomía, la comida es muy importante Sí, y a veces claro. nos recuerda o nos regresa a ciertos momentos. Así es. Ahora que me comenta esta parte de que no era cocinera, sino era chef. Era chef. ¿Qué platillo justo le recuerda a algún momento de su infancia o incluso después, pero que sí era muy característico de ella? Fíjate que mi mamá nos hacía una sopa de hongos. Y pues yo recuerdo que yo pensaba que era carne, porque si la has probado parece carne. Yo le decía, mamá, ¿me das otro poquito más? Y así. Dijo, oye, mi mamá pues, sí está muy generosa, porque pues, la situación no era muy bollante y pues había que administrar las cosas. Cuando nos hacía carne, pues un pedacito para cada quien. Y oye, mamá, no, ya no, ¿quieres más frijoles o más sopa? Pero yo me daba cuenta que, sí, cómo no, y echaba otro cucharazo. Mi mamá está muy, muy generosa con nosotros. Eran hongos. Y cuando tengo la oportunidad, pruebo este platillo y me recuerda mucho a mi mamá. Otro platillo que preparaba muy bien era el huevo con chorizo en salsa mora. Riquísimo. Y ahora que puedo, pues, cuando voy a los mercados, o a veces recorro algunas colonias, sobre todo de los barrios altos, y hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Y sus frijoles, que de verdad tiene muchos años que no pruebo los frijoles. No pruebo los frijoles que mi mamá hacía. Y es verdad, no solamente se tiene vivencias o recuerdos de la mamá por las cosas que hacía, sino por lo que también preparaba. Y a veces el sabor y el olor me recuerda mucho a mi mamá y me la hace presente. Sí, al final del día, cada momento también nos lleva a nuestro pasado, ¿no? Y yo quisiera hablar también un poco, pues, de esta parte de ser mamá de 9 hijos, pero ¿qué tal ser hermano también de 8 hermanos? ¿Cómo era esta convivencia? ¿Cómo se llevaban? Bien, digo, en aquella época, pues, eran tantos que hoy me doy cuenta que mi mamá le dejaba a cargo de la hermana mayor, son tuyos, son tuyos, son tuyos, o sea, delegaba la responsabilidad de cuidarnos. Y fíjate que yo al ver a mi mamá con esa inquietud y con esas ganas de sacarnos adelante, de ser una mujer muy trabajadora, una mujer muy inteligente, a pesar de sus limitaciones académicas, pues yo tuve la posibilidad o me impulsó pues también a buscar cosas. Yo al tercer año de primaria empecé a hacer mandados para ganarme un centavo. Primero fue, pues, mi mamá me mandaba, como yo iba en la tarde, me mandaba pues, que me por el huevo y por el azúcar. Y en el Inter, pues me decía, ¿dónde vas, Benjamín? Pues voy a comprar unos tomates para mi mamá. Hoy te encargo una cebolla. Sí, está bien. Llegaba, pues me daban un centavo, 10 centavos. Y así, con el tiempo, ya no esperaban que yo fuera a hacer el mandado de mi mamá, sino me buscaban. Oye, Benjamín, ¿me puedes ir a traer esto? Sí, cómo no. Y ya sabía que me daban dinero. Llegué a cuidar incluso niños. O sea, la gente que trabajaba y que a veces los sábados y domingos quieren irse al cine. Teníamos el cine a 2, 3 cuadras, el cine Reforma y el cine Iracheta.
pues no tenían con quién dejar a sus niños y me contrataban para jugar con ellos. Yo me divertía mucho. Y cuando lo cuento la gente se ríe, pero es cierto. Dicen que me van a contratar para solucionar el problema de la recolección de basura. Yo tiraba basura. Yo empecé tirando la basura de mi casa, porque esa era una de mis obligaciones, tirar la basura. Yo, como muchos niños en aquella época, teníamos obligaciones en casa, tirar la basura, lavar el baño. Y yo empecé tirando la basura de la casa y nunca faltó la señora que trabajaba y que me dijo, oye, Benjamín, te encargo mi basura. La tiraba. Luego, a la siguiente cuadra, una señora, oye, Benjamín, te encargo mi basura. Bueno, me iba yo corriendo, no sé cómo le hacía, me iba yo corriendo, tiraba la basura acá, tiraba las siguientes 2 cuadras otra aquí, a las siguientes 2 cuadras otra basura, y todo eso me daba dinero. No lo vas a creer, pero a esa edad, a los 9 años, a esa edad yo tuve mi primera cuenta en el banco. Y se da de una manera muy chistosa. Bajando de la casa, de la calle de Bravo, está el Bancomer, o era el Bancomer en aquella época. Tenía una entrada por la calle de Guerrero y su salida hacia la Plaza Independencia. Entonces, cuando iba por allá, me gustaba cruzar el banco, porque se olía bonito. Olía de una manera muy especial, que me gustaba pasar por ahí. Y como yo aspiro a esto. Me hacía sentir bien. Y una de esas que iba yo cruzando, vi una vitrina con alcancías. Y le pregunté a la señorita, oiga, ¿cuánto valen esas alcancías? Me dice, no se venden. Se dan quien tiene su cuenta aquí. Ah, ¿yo puedo tener mi cuenta? Me dijo, sí. ¿Y con cuánto la puedo abrir? Dice, pues tráete 8 pesos. 8 o 5, no, 8 pesos. Y la puedes abrir. Y recuerdo que el banco tenía una caja para niños, porque teníamos las escaleritas, ahí recibía el dinero, te apuntaba en tu libretita. Y me recuerdo muy bien cuando tuve mi primera libretita de ahorro en el banco, me fui oliendo. Olía bonito. No de qué olía, pero para mí olía bonito. Ya me fui corriendo hasta la casa y me mira mi libreta. Pues te felicito, qué bueno, mi mamá se puso muy contenta. Y aprendí que el esfuerzo que hace uno en la vida siempre tiene su recompensa, o siempre deberá tener su recompensa. Por eso es que yo le digo a la gente, hay que trabajar, pero siempre luchar porque tu esfuerzo tenga una recompensa a la altura y al nivel de lo que estás esforzando. Y ese mismo aprendizaje me dio la posibilidad de tener mi primer contrato de obra pública, porque fui muy perseverante, y 6 meses después de que estuve yo duro y duro, me dieron mi primera obra a los 23 años de edad. O sea, cuando la gente dice, es que él es amigo de los políticos, se hizo un millonario, no, yo de los 23 años ya tenía yo mi obra pública y tenía yo mi constructora a los 23 años, y a los 28 años ya tenía yo mi primer fraccionamiento. Yo entré al servicio público, a los 34 años fui secretario de Obras Públicas, pero ya traía toda mi historia como constructor. Este espíritu emprendedor surge desde muy chiquito entonces, buscando también dejar su granito de arena. Y yo quisiera saber en qué momento de esta historia decide estudiar ingeniería civil. Bueno, yo desde la secundaria incluso yo tenía la inquietud, me gustaba hacer los dibujitos y dibujaba casitas. Y yo me imaginaba ser dibujante. Pero mi papá me empezó a llevar a trabajar con él a las obras, como comentaba ya hace un momento. Él trabajaba en una constructora, no era ingeniero, trabajaba en una constructora, pues era empleado ahí de una empresa. Y pues en premio de ocasión, digo premio, siempre lo decía en plan de chiste, me llevaba a trabajar con él. Y ahí tuve la oportunidad de convivir con la gente, porque me quedaba yo con los campamentos. Mi papá quería que yo estuviera con la gente, que aprendiera yo desde abajo, saber lo que es llegar a un campamento, dormir en un catre, el escuchar a los sobrestantes, a los cabos, a los operadores de las máquinas, los trascabos, las matoconformadoras, los camiones, las pipas. Y me fue entrando el gusto por la construcción. Fui entrando y empecé a ver que llegaban ingenieros
pero eran gente muy respetada en los pueblos, en las comunidades. Ya llegó el ingeniero y todo el mundo corría. Y yo dije, yo voy a ser ingeniero, voy a ser ingeniero. Y desde ahí se me metió el gusanito de pensar en ser ingeniero. Y la verdad, yo solito planeé mi ruta para estudiar. Yo estudié en una escuela técnica. Después estudié la preparatoria en un tecnológico, pensando en que yo tenía que ser técnico. Y al final de ahí me fui al Politécnico a estudiar la carrera de Ingeniería Civil, porque aquí en Hidalgo no existía esa carrera. Y empezamos a estudiar en México, en Zacatenco, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, del Instituto Politécnico Nacional. Ahí me fui a estudiar la carrera y de verdad, el día que me fui, iban todos mis hermanos, mi papá y mi mamá, a dejarme en el autobús. El autobús salía frente al restaurante La Blanca. Ahí salía el autobús. Nosotros vivíamos como a 3 cuadras. Después de que vivimos muchos años ahí en Bravo, nos fuimos a vivir a la calle de Mina, que está a 2, 3 cuadras arriba de la Casa Rull. Entonces todos mis hermanos eran chiquititos, todos. Me recuerdo que parecíamos caravana, pero pues ahí era una emoción mandar a Benjamín para estudiar la carrera de ingeniería. Y cada semana era lo mismo. Yo regresaba a la casa los viernes y el domingo iba toda mi familia a dejarme al autobús para verme partir y volver a regresar el siguiente viernes. Pero de verdad yo me acuerdo con mucha emoción porque pues hoy entiendo la emoción que sentían mis papás, sentían mis hermanas y mis hermanos de ver a Benjamín que se iba a preparar como ingeniero. Hasta ellos me dicen ingeniero, no me dicen Benjamín, me dicen Inge. Qué importante es la familia para cumplir todos estos sueños Sí. y estas metas. Y bueno, esos son momentos que obviamente nunca se olvidan. Pero cuando llega a Ciudad de México a estudiar, la familia se queda por acá. Uh-huh. ¿Cómo recuerda esos momentos llegando a la escuela? ¿Qué le gustaba? ¿Cuáles eran esas materias favoritas, sus compañeros? Fíjate que es cierto que la familia impulsa, pero también representa una enorme responsabilidad porque yo sentía que era el ejemplo para ellos. Si yo triunfaba como estudiante, si yo triunfaba en poder hacer una buena carrera que nos permitiera estar mejor económicamente, les iba a abrir el camino a ellos. Si no, pudiera ser que si fuera un obstáculo para ellos para seguir adelante. Y por eso es cuando yo llegué a la escuela, sabían de mi compromiso y me puse a estudiar de veras. No sé, pero se me hizo muy fácil el primer semestre, segundo semestre. Todo el mundo me decía, aquí truenan todos. Y yo me acuerdo que llegábamos a la ventanilla donde nos daban las calificaciones, ahí nos formaban y pasaba un amigo del salón y me decía, a todo da, Rico. ¿Cómo te fue? Bien, nada más reprobé 2. Y dije, ¿cómo? Yo reprobo uno y me matan en mi casa. De veras, mi papá era muy estricto conmigo en cuanto a calificaciones. Yo me acuerdo que en la secundaria saqué un 7. Yo era alumno de 8, 9 y 10, 8 ya muy mal. Y un día saqué un 7 y mi papá, de castigo, en complicidad con mi mamá, me hizo que hiciera yo una caja para bolear zapatos. Porque en la primaria y en la secundaria nos enseñaban algún oficio. Alfarería, carpintería. Y yo entré a carpintería. Entonces yo sabía cómo conseguir una caja para bolear zapatos. Y yo llorando, pues ahí estaba yo construyendo mi caja de zapatos. Por un 7, que además fue injusto, porque fue un maestro que nos hizo un examen oral. Pero como yo era la R, ya no llegó a la R, empezó con la A, la B, y cuando yo era la R se acabó la hora. Y dije, bueno, todos los demás tienen 7. Y pues ni modo, 7. Y cuando mi papá supo que yo había sacado 7, me dijo, haz tu cajita porque te vas a ir a bolear zapatos ahí en el reloj. Y entonces, pues ya hice mi cajita. Y voy yo bajando, está de bajada ahí de la calle de Bravo. Y pero llorando, daba 2 pasos para adelante, pero 3 para atrás. Y dije, me van a ver. Y me acuerdo que salió mi mamá y me dijo, ven. Dije, pues ya me perdonaron, ¿no?
que le pongas los precios. No, hombre, pues ya le puse los precios con tinta, ya llevo 3. Así el reloj, a bolear zapatos. Ya como a la cuadra sale mi mamá. Ven, dije, no, ven, ven, ¿qué pasó? Pídele perdón a tu papá para que ya no te vayas a dar boleada los zapatos y dile que ya no lo voy a hacer, que te vas a poner a estudiar. Ahí voy. Le pedí perdón a mi papá, me iba a poner a estudiar y así fue como ya no me dieron chance de ir a dar grasa a los zapatos. Y esa caja duró muchos años en la casa, de pronto se perdió y algún día la quise buscar, pero ya no existía. ¿Pero por qué salió lo de la boleadora, que me acuerdo? No, pues es que justo sin pensarlo, estos castigos que realmente les llamamos enseñanzas, fueron lo que lo forjaron al final de cuentas para poder llevar todas las experiencias de la vida y, ¿por qué no? También en este momento en el que decide ir a Ciudad de México, que pues es un momento crucial porque al final de cuentas sí existe preparación de experiencias, pero ahora todo lo que pues se aprende en un salón de clases. Hablaba hace rato de un profesor que le puso 7, pero ¿qué tal ya eran en la universidad? ¿También eran así de rudos? No, no eran tan rudos. Mi papá ya no era tan rudo. Fíjate, te quiero contar algo. Yo a los 7, 8 años iba al fútbol, a ver a los Tuzos, que estaban en el Estadio Revolución. Y para poder entrar al estadio, yo tenía que repartir propaganda, porque el club estaba frente al reloj, donde hoy está un Banamex. Entonces yo fui y le dije a la señora, oiga, ¿me puede regalar un boleto? No se regalan, se venden. Yo creo que vio mi tristeza, dijo, a ver, ¿quieres un boleto? Sí, te voy a dar 2, pero me repartas todos estos flyers. Ya, salí con mis flyers y me encuentro 2 amigos, pues todos nos conocíamos. Nuestro centro de actividad era el reloj. Es más, los sábados y domingos, más los domingos, había fiesta, había gente que cantaba, que bailaba, y íbamos todos a ver ese espectáculo. Había palomitas, había algodones, esas paletas rojas con caramelo. Recuerdo que pues era fiesta para nosotros, todo el mundo nos conocíamos, toda la gente de los barrios, ahí bajábamos. Y recuerdo que iba yo saliendo del club y me encuentro 2 amigos. Oye, ¿qué es eso? Pues son programas para el partido de fútbol. Los voy a repartir. A ver, yo te ayudo. Dije, a ver, vamos a hacer una cosa. Lo partí a la mitad y dije, 2 amigos. Quien termine primero le regalo un boleto. Que se puedan repartir. Y dije, bueno, este es tu boleto y yo me llevo el mío. O sea, yo no repartí, puse repartir a la gente. Y bueno, es una anécdota que cuento constantemente a mis hijos. Digo, a ver, yo siempre he dicho que un hombre inteligente hace que la gente trabaje por uno. Y eso fue lo que pasó a esa edad. Pero estaba yo contándote lo de la escuela, sí, yo tenía mucha preocupación. Sabía que mis papás tienen la esperanza puesto en mí de que iba a ser un buen estudiante, iba yo a lograr terminar la carrera de ingeniería civil. Y me puse a estudiar y me preguntaba si fue fácil. Yo realmente sí me hizo fácil. Me preocupé en el primer semestre, te comentaba, porque nos formamos para conocer las calificaciones y pasó un compañero y digo, ¿cómo te fue? A mí fue a todo dar. Muy bien, digo, ¿cuánto sacaste? No, dice Amar, nomás reprobé 2. Y pasa otro, ¿cómo te fue? A todo dar, reprobé 1. Y así, o sea, eran de reprobar. Yo esperaba promedios, me saqué 8, saqué 9, saqué 10. Ya cuando llegué, pues afortunadamente me había ido muy bien, tenía entre 9 y 10 en el primer semestre. Se me facilitaban mucho las matemáticas, que era lo que mucha gente tronaba. Y hasta la fecha se me facilitan mucho las matemáticas y después incluso yo le daba clases a mis compañeros y les cobraba. Y su tarifa era una torta. De veras, les pedía yo una torta, les daba yo clases, sino les decía, este problema se resuelve así, esto se hace así, y ya, medio lo aprendían. ¿Cómo hacemos para pagarte, Riquito? Pues págame una torta. Y me pagaban con una torta. En la escuela profesional. Y sí, fue una etapa muy importante porque no solamente estudié, sino también empecé a trabajar.
Escucho todas estas anécdotas Ujú, y se nota ese gran amor por Pachuca. ujú, Yo me imagino que ese momento de regresar después de estudiar en Ciudad de México ujú. debió ser muy importante. ¿Cómo fue que regresa? Y sí, viene todo este conocimiento, pero hay una pregunta, ¿no? ¿Qué sigue? Que siempre sucede cuando salimos de la universidad. ¿Qué Ujú. pasó? Bueno, yo regresé a Pachuca con mucha ilusión, con mucha emoción de poner al servicio de mi estado todo lo que había aprendido. Llegué con una gran experiencia, trabajé con empresas muy importantes como ICA en la Ciudad de México. Me tocó construir el metro, me tocó construir los famosos pares viales de la Ciudad de México y tuve la fortuna de tener puesto importancia, aún siendo estudiante. Y sí es muy importante decir que se me facilitó porque había becas económicas y había becas alimenticias, y a mí me tocó esa parte. Y yo insisto, era un país de oportunidades. El que quería estudiar, el que se esforzaba y trabajaba, tiene su recompensa. Es una de las cosas que hoy tenemos que luchar para que siga así. Y regreso finalmente al Estado con muchas ganas de aportarle a mi Estado todos mis conocimientos y me encuentro con la desilusión de que no había trabajo para mí en gobierno, porque en esa época la carrera de ingeniería o los ingenieros que predominaban en la obra pública eran ingenieros industriales. Entonces se cerraron y no daban chance de entrar a los ingenieros civiles. Me tuve que ir a trabajar a una empresa particular. Pues, tenía que trabajar, necesitaba yo ganar dinero, que no fuera yo pues una carga para mis papás. Y ahí tuve la oportunidad de, de conocer a un presidente de la República, el presidente López Portillo. Llegó a esa obra, me preguntó, le dije, le contesté, se fue muy contento el presidente, me recomendó con el gobernador de aquella época. Dice, hay un joven ingeniero que me atendió, me gustó cómo me atendió, y me mandó a llamar el gobernador junto con un delegado de obras de caminos, me acuerdo. Y fue él que en recompensa me ofreció. Me dijo, pídame lo que quiera. Dije, obra, tengo una obra. A mis 23 años, ¿eh? Me dijo, ¿cómo? Pues usted me dijo, ¿no? Y pues me dio mi obra. A los 23 años empecé a hacer obra pública. Y hice obra pública, pero al mismo tiempo me fui preparando, porque yo sabía que era insuficiente mis conocimientos académicos para poder enfrentarlo ya a una empresa. Estudié en la universidad, precisamente estudié el diplomado de administración de empresas. En la misma universidad estudié la materia de estudios de población y desarrollo. Entonces siempre me estuve preparando y también empecé a incursionar, porque siempre fui líder desde la escuela, andaba yo ahí en los comités de estudiantes. Me metí al Colegio de Ingenieros Civiles y empezamos un grupo de constructores a formar la Cámara de la Construcción. Ahí empezó mi inquietud de tratar de mejorar, de buscar que los constructores aquí en el Estado tuvieran mejores oportunidades. En aquella época, el 80% de la obra pública era para puras empresas foráneas y solamente el 20% se quedaba en Hidalgo. Yo decía, pues es injusto, es injusto, es injusto. Y bueno, finalmente logré ser presidente de la Cámara de la Construcción y di una batalla fuerte para que los constructores en el Estado tuvieran las oportunidades que se merecían las empresas locales. Y en ese ínter me conocí un candidato a gobernador, que me le puse al brinco porque, no al brinco, sino le cuestioné que nos trataban muy mal. Y ya no me dijo nada. Y después le volví pues a cuestionar. Es un gobernador muy inteligente, me metió una barrida en su respuesta, Jesús Murillo Caram. Y un día me mandó a llamar y me dijo, a ver, ingeniero, de todo lo que usted me dijo, de todo lo que usted reclamó, ayúdeme a arreglarlo. Y yo, pues, ¿qué hago? Pues ayúdeme, pero ¿cómo? Véngase a trabajar conmigo. Así fue como entré a los 34 años a la Secretaría de Obras Públicas del Estado. Ahí empecé mi carrera de funcionario público y fue una actividad muy bonita que yo desconocí. El hecho de llevarle una obra y ver el beneficio que se le da a la gente, ver la sonrisa de las mujeres y de los hombres agradecidos por esa obra, y sobre todo el de las mujeres, porque por ejemplo llevarles un sistema de agua potable donde la señora, y ya incluso
canalizaban a la niña a hacer lo mismo, irse 2 o 3 horas caminando para traer el agua. La señora con sus 2 cubetas y la niñita con 2 cubititas, pues era desgarrador ver esa escena. Y entonces cuando hacíamos la obra del agua y que a la gente le llegaba, yo veía cómo la señora lo disfrutaba mucho. Más que el señor, porque el señor como se iba al campo, pues no sabía del esfuerzo de llevar el agua a la casa. Y de las cosas que más recuerdo de la Secretaría de Obras Públicas es que las obras que hicimos aún están ahí y prestan un servicio. El Boulevard Colosio nos tocó hacerlo a nosotros. El Boulevard, la autopista Real del Monte nos tocó hacerlo a nosotros. El Boulevard y autopista Actopa nos tocó hacerlo a nosotros. La autopista Actopa-Antula nos tocó hacerlo a nosotros. El Boulevard Pachuca-Pachuquilla nos tocó hacerlos a nosotros. El Boulevard Everardo Márquez nos tocó hacerlos a nosotros. El Boulevard Felipe Ángeles, cambiarlo de 2 a 3 carriles, nos tocó hacerlos a nosotros. Pero tenía una idea. Juntar a través del Boulevard Colosio como un eje vertebral a los diferentes destinos del país, diferentes destinos económicos del país. Y Pachuca, por su ubicación geográfica, era muy importante desarrollar una planeación de comunicación así. Si nos vamos por la autopista a Tulancingo, tenemos la posibilidad de irnos al Golfo. Si nos vamos a la de Sahagún, nos podemos ir hacia el centro del país y el sureste del país. Si nos vamos a la de Actopa, pues conectamos con la carretera a Querétaro y tenemos acceso al Bajío o a la parte norte del país. Y si nos vamos a la autopista que Pachuca Real del Monte, empezábamos a direccionar la salida hacia el norte del país. O sea, había una planeación, había una idea de cómo hacer las cosas. Y nos tocó hacer esa parte en mi época que me trae muchas satisfacciones porque aportamos obra pública para desarrollar el país y hacer de Pachuca, por su ubicación geográfica, un lugar de oportunidades con toda esta comunicación que desarrollamos. Wow, es que al final de cuentas un problema existe, pero lo complicado es buscar cómo resolverlo y qué gratificante el momento en el que uno ya ve cómo las personas están disfrutando de, pues, de esos resultados, ¿no? Al final de cuentas. Yo quisiera saber si en este camino hubo algún momento que marcó la diferencia y que justo despertó aún más estas ganas, pues, de servir a la sociedad. Sí, fíjate que yo no sé si siempre ha sido así, no lo sé. Pero en aquella época yo veía a los servidores públicos con una gran emoción por hacer sus cosas, porque verdaderamente desempeñar sus cosas. Yo lo veía en el área de comunicaciones, la gente que se dedicaba al agua, la gente que se dedicaba a planear, la gente que veía las cuestiones económicas. Tenía muchas ganas de trascender en su trabajo. Y esas ganas de hacer bien las cosas, pues a mí me llevó a tener un accidente muy fuerte aquí frente al estadio de fútbol, el nuevo estadio de fútbol, el Hidalgo, se inundaba. O sea, todo el estacionamiento del estadio acumulaba agua y lo aventaba sobre el Felipe Ángeles. Y no teníamos manera de cómo resolverlo. Y andábamos buscando cómo hacerle. Y un día me dice un albañil, dice, ingeniero, ¿y por qué no conecta el agua aquí a un tubo que pasa de este lado? Ahí no pasa ningún tubo. Sí, yo trabajé porque lo hizo la empresa ahí que el estadio. Yo trabajé con Nica, aquí pasa un tubo como de 2 metros. ¿En serio? Sí, sale hasta el río. A ver, vamos. Y efectivamente hay un tubo, pero la empresa no lo conectó. Entonces, le faltó conectar eso. Y entonces, gracias a esta persona, dimos la solución. Y estábamos conectando el agua que salía de los estacionamientos del estadio hacia este tubo cuando empieza a llover, como estábamos desviando el tráfico, entonces una persona en la central de abastos se quiere colgar de la luz, lo hace mal, se electrocuta, se rompen una subestación y se va toda la luz en toda la zona y mis señalamientos eran luminosos. Entonces viene una gente por el Felipe Ángeles, no ve, pues estaban apagadas las luces y luego mis señalamientos también que eran luminosos, se va derechito. Y ve a los trabajadores ahí haciendo sus cosas, frena y se va sobre el camión central donde estaba yo parado y me prensa contra un árbol. Me fracturé las dos piernas, la rodilla, la cadera, la mandíbula
y me fui muy grave al hospital. Por cierto, yo le agradezco mucho a mi hermano, el doctor Alberto Rico, que él fue el que me llevó de aquí hasta allá, salvándome la vida. Porque yo no, hoy que entiendo, no iba a llegar. Iba yo muy golpeado, con lesiones muy graves, que hacían muy difícil que yo llegara sano. Y ahí tengo otra anécdota. Yo me acuerdo que cuando me fui a México, agarré la carretera a México, pues mucha gente estaba preocupada por mí, sí, pero muchísima. A los 30 días que regresé ya restablecido, gracias a Dios, pero con una bola de vendas y de tornillos y de tuercas. No podía caminar muy bien. Me recibió mi papá, mi mamá, mi hermana que era enfermera y mi hermana que era doctor. Y yo, ¿y dónde están los demás? Y me dice mi papá, es una lección, ¿eh? A ver, cuando te fuiste, te vinieron a despedir al secretario de Obras Públicas. Hoy recibimos a Benjamín Rico. Tenía razón. El secretario lo despidieron, pensé que otro secretario, que ya no era yo, y regresó Benjamín Rico. Entonces, al final de la vida, independientemente de los triunfos o fracasos, finalmente uno regresa al seno familiar. Sí, la familia es muy importante. Muy. Y esta historia también me hace darme cuenta por la anécdota que fue como volver a nacer. Volver a nacer en todos los sentidos, en lo físico y en lo espiritual. Yo siempre tuve de mi mamá, casi todos mis hermanos heredaron por las ganas de ayudar a la gente. Mi mamá ayudaba mucho a la gente, mucho, a pesar de su carencia económica, siempre ayudó a la gente. Y hace 3 años que murió, yo he visto mucha gente, se me ha acercado mucha gente a decirme, oiga, su mamá me ayudó aquí, su mamá me ayudó allá. O sea, que de cosas que yo desconocía que había hecho mi mamá, dije, hasta el final de sus días seguía ayudando a la gente con un consejo, un apoyo económico, con una gestión. Y yo heredé eso. Siempre me gustó ayudar a la gente, siempre. Y en mis ganas de ayudar fui hasta Rotario para poder ayudar a la gente. Pero cuando después del accidente me cambió el mundo. Yo me sentía un ingeniero muy fregón, un funcionario muy fregón, una empresa muy fregón, y dije, pues yo era el mero mero. Y después me di cuenta que en la vida no trasciende uno por lo que acumula, sino por lo que le deja a la gente. Y me dediqué a ayudar más a la gente, pero con mayor intensidad que antes. Y hasta la fecha trato de ayudar a la gente. Y lo ayudo de manera desinteresada, ¿eh? Mira, Brenda, yo que he recorrido durante muchos años los barrios y colonias, a veces me encuentro con señoras o con señores o con jovencitas o jovencitos y me dicen, ingeniero, usted me salvó la vida. Y yo, ¿de qué? No, usted me salvó la vida, usted hizo esto y esto, me pagó esta operación, me ayudó con esto. No me acuerdo, pero pues qué bueno que estés bien. Porque lo hago desinteresadamente, o sea, no me acuerdo porque lo hago desinteresadamente, pero mucha gente se me ha acercado a agradecerme el que yo los haya ayudado. Había una jovencita que tuvo un accidente por Huichapan, yo le ayudé a que la atendieran en Querétaro, hasta ahí me quedé. Un día iba yo a la iglesia y vi una jovencita que corrió y me quiso besar la mano. Yo, no, ¿qué? Y usted me salvó la vida. ¿Cuándo? Usted me llevó a Querétaro. Es más, yo lo fui a sacar de una clínica porque el doctor dijo, no, pues hay que esperar nada más. Y, ¿cómo no? Pues hay que hacer la lucha. Y le salvé la vida. Me quiso besar la mano. Si me dices, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero lo hicimos desinteresadamente. A lo mejor si ve esta entrevista se va a acordar y va a decir, soy yo. Fue muy importante trabajar ahí. Incluso hasta agradezco ese accidente porque me cambió la vida. Me hizo ser mucho más sensible, a apreciar mejor los valores, a pensar la importancia y lo bonito que es la vida, que la naturaleza. Yo me acuerdo que iba saliendo del hospital, acostado, y vi cómo iba cayendo una hoja. Fue más o menos como octubre, noviembre. Y qué bonito. Y son cosas que no apreciamos. Cuando pensamos que tenemos todo, nos cerramos, nos volvemos ciegos de las cosas que nos rodean, y que ahí está la vida que Dios nos dio, para que vivamos bien, para disfrutar esta.
Al final vio la vida con otros ojos, completamente Veo diferentes. la vida hoy con otros ojos, disfruto la vida ya de otra manera y mis metas y mis propósitos hoy son otros. No es acumular recursos, no es acumular riquezas, no es acumular reconocimientos, diplomas, sino hacer las cosas de tal manera que el día que ya no esté en este mundo, digan, pues el ingeniero hizo esto y esto y esto y esto, vale la pena su vida. Y al final de cuentas se deja huella en, pues, en todas esas personas que se acercan en algún punto de la vida, como la familia que le hemos mencionado, pero sí, la familia sigue creciendo al final de cuentas. Son más anécdotas, más historias, más personas. Quisiera hablar de esta faceta de ser papá. Con todo este conocimiento, llega un momento en el que uno ahora lo tiene que transmitir. ¿Cómo es ese momento de convertirse en papá? ¿El papá? Bueno, yo debo confesar que fue un momento muy bonito el sentir que es uno papá, pero con el paso del tiempo se da uno cuenta que no tiene ese reconocimiento de ese momento de la vida. Solamente cuando vas creciendo, vas madurando. Yo tenía 23 años y nos cambia la vida porque finalmente nos empieza a hacer los hijas y los hijos empiezan a ser para nosotros un motor para salir y sobre todo ser muy puntuales en cuanto a los valores, porque lo más importante que hoy yo dejo a mis hijos son esos valores de honestidad, de agradecimiento y de lealtad. Ellos hoy me agradecen más eso que cualquier otra cosa. Y tienen un papá que se ha portado bien, que no es prófugo de la justicia, ni que hay señalamientos de corrupción para Benjamín Rico. Y no fue fácil. Mi primera hija, mi hija mayor, nació en el seguro, nació en el Seguro Social. Por eso yo aprecio mucho a las instituciones. Dije, a ver, si no existieran estas, ¿qué hubiera pasado? Yo iba empezando a trabajar, no me hubiera alcanzado para llevarlo a un hospital. Por eso yo insisto, qué bueno que existan las instituciones y que tenemos que preservarlas. Incluso mi primera casa fue una casa que nos dio el Instituto de Vivienda. Lo mismo. No había tenido mi primera casa, que por cierto ni llegué a esa casa. Me fui a otro lado a vivir. Pero sí es importante la vida de papá, el sentir tener esa responsabilidad y convertir esa responsabilidad en un motor para salir adelante y hacer cosas importantes para la familia. Al final, todas estas experiencias me dejan conocer mucho más de usted, de este amor que hay por Pachuca. Y pues yo quisiera agradecer por este tiempo y por supuesto que voy a estar muy atenta de todas esas cosas que al final de cuentas sigue dejando su granito de arena en distintas partes de aquí de nuestro lindo estado de Hidalgo. Así que muchísimas gracias por el tiempo, de verdad. Al contrario, gracias a ti, Brenda, por darme esta oportunidad de sacar un poquito de mi vida y regresar a ella. Nos da nostalgia, pero al mismo tiempo nos da alegría de las cosas que hemos hecho y que nos da la posibilidad y el ánimo de seguir adelante. Muchas gracias, Brenda. Gracias.